Una de las cosas que resulta confusa a la hora de investigar el universo de Warhammer 40.000 es su cronología. La cantidad de acontecimientos es tan extensa que puede ser asfixiante para quien se adentre en ella. Para los nuevos exploradores de este universo podría parecer bastante sencillo. Las cosas se dividen entre herejía de Horus y actualidad, o era indomable, como se le puede llamar. Pero la realidad es mucho más compleja. No se trata solo de dos eventos, sino de una intrincada red de eras y conflictos que han moldeado a la galaxia. A lo largo de este video lo irán descubriendo. Saludos, mi querido explorador en busca de conocimientos. Desde la creación de este canal me he dedicado a analizar y recopilar datos de la galaxia, abarcando tanto eventos recientes como aquellos que se remontan a épocas remotas. Hoy les traigo una pequeña guía que servirá para ubicarse en este entrevesado universo, y hacia el final iremos profundizando en uno de estos periodos, en particular la era oscura de la tecnología, o al menos miraremos una pequeña parte de lo que alguna vez fue. Antes de continuar me gustaría pedirles un simple favor. Yo sé que es algo bastante complicado, pero estamos a nada de los 2000 y sería bastante bonito que antes de fin de año lleguemos a esa meta, o al menos estemos lo más cerca posible de esa meta. Yo sé que está difícil, pero confío en ustedes. Al final del día, casi el 80% de la gente que ve mis videos no está suscrito, así que mínimo sería bonito llegar a esa meta antes de fin de año. Ahora sí, continuamos con el video. Como mencioné antes, aquellos que llegan nuevos a Warhammer 40.000 suelen encontrarse con dos pilares, la herejía de Horus y la era actual. Sin embargo, estos son solo la superficie, el punto de partida para los recién llegados. Hoy nos adentraremos en algo más avanzado. La historia del Imperio de la Humanidad y la historia de Warhammer 40.000 como un todo es mucho más profunda que solamente dos conflictos. Nuestra historia comienza incluso antes de la aparición de nuestra raza, en un evento conocido como la Guerra en el Cielo, el primer conflicto sangriento intergaláctico que la galaxia presenció. Los ancestrales son una raza en teoría primordial, de las primeras que gobernaron la galaxia y unos seres de poder absoluto. Y también tenemos aquí en este panorama a los Necrontyr, seres que vendieron sus cuerpos físicos y sus almas a cambio de poder absoluto, a los conocidos como dioses físicos, los C'tan, convirtiéndose así en los Necrones, el primer imperio masivo que la galaxia conoció. Esta batalla es de suma importancia, dado que de aquí nacieron ciertas razas que en un futuro tendrían una repercusión significativa en la galaxia. Los ancestrales, no hace mucho, descubrieron la naciente disformidad, jugaron con ella y crearon a ciertos seres, con una conexión única con la disformidad, cada uno enfocado en algo distinto, pero siempre con el objetivo de hacer daño, de ser armas. Este es el caso de los Eldards y de los Kroorks. En el caso de los Eldards, eran capaces de invocar a sus propios dioses, a sus propias deidades en medio del campo de batalla. En cambio, los Kroorks eran capaces de usar el poder de la imaginación o el poder de creer para así usarlo en combate. Al final, los Kroorks terminaron diluyéndose hasta convertirse en los llamados Orcos y los Eldar en Aldari, que en teoría son básicamente lo mismo, solo que miles de años en el futuro y con algunas degradaciones físicas, pero de ahí el resto son prácticamente los mismos. Y claro que aquí no se quedó la cosa, ellos seguían creando más especies, más subrazas conectadas con la disformidad, pero cada una tiene pues diferentes nombres y hay algunas que desconocemos totalmente su procedencia, como por ejemplo los necroseñores que dominaron en el planeta de Mortarion. Ellos en teoría también son creaciones de los ancestrales, pero no lo tenemos claro, o también los humanos, que en teoría también lo somos, pero esto último es más teoría que una confirmación total, ¿sabes? En fin, de esta era debemos de destacar cómo se moldeó el futuro de la galaxia desde buenas a primeras. Cuando digo que la galaxia ardía como una hoguera, lo digo de forma literal. La disformidad, que en aquel entonces solo era un campo verde cuyas entidades no tenían conciencia de sí mismos todavía, empezó a transformarse en lo que hoy conocemos. Los dioses Eldar surgieron como los líderes de este plano, y paralelamente los primeros dioses del caos y demonios comenzaron a tomar forma a raíz de esta época. Al final, los Necrones fueron los que se alzaron como vencedores de la Guerra en el Cielo, exterminando a los ancestrales y traicionando a sus propios dioses, los C'tan.
Sin embargo, aunque proclamaron que la galaxia les pertenecía, no fueron ellos quienes expandieron su reinado, sino que este lugar lo tomaron los Eldars, pues al tener un vacío de poder con los Necrones peleándose contra sus propios dioses, pues hubo el tiempo suficiente como para que los Eldars dominaran la galaxia y empezaran una era de decadencia y excesos. Mientras tanto, Sarek, el Rey Silente, máxima autoridad de los Necrones, ordenó a su pueblo que entrara en un letargo profundo. Así, ellos se levantarían una vez el Imperio Eldar hubiera caído. Ellos podrían volver a gobernar la galaxia como es su derecho de nacimiento, o al menos así es como ellos lo ven. Este evento fue el que moldeó gran parte de la historia de los milenios por venir. Ahora bien, seguido de esto, tenemos el alzamiento de la humanidad, como raza como tal. Desde nuestras épocas en las cavernas hasta pasando todo lo que son las cruzadas cristianas, el descubrimiento de América, el Imperio Romano, todo eso, hasta que nos ubiquemos en la actualidad más próxima. En específico, nos ubicaremos en el 15º milenio al 24º. La era de la expedición intergaláctica, la época de la exploración más allá de los confines del sistema solar, se da a cabo en este tiempo. O también, como muchos de nosotros la conocemos, como la era oscura de la tecnología. Nuestra época dorada. De aquí, lo que podemos destacar es la fundación de varias y distintas civilizaciones. Por ejemplo, la quietud olámica, una civilización post-humana. O también la creación de los viajes disformes, gracias a los navegantes, gracias también a los campus Geller, o también a la creación de las plantillas de construcción estándar, o PCE. Y por último, y más importante de los acontecimientos que rodean toda esta época, sería la caída del Imperio Eldar con el nacimiento del dios del exceso y el placer, Slaanesh. El nacimiento de ese monstruo, junto con otra serie de acontecimientos desconocidos, la vieja noche se desató. Este evento supuso la caída del imperio, que la humanidad se había esforzado por levantar, pues si bien no les afectaba directamente, sí tuvo cierta repercusión al no poder tener el acceso a la disformidad debido a las graves tormentas disformes que se estaban presentando. Quedaron prácticamente incomunicados con el resto de su imperio, a la par de que los navegantes se volvían locos con solamente la idea de atravesar al imperio. Y para ponerle un poco más de sal a la herida, literalmente las máquinas, ya sea por voluntad propia o por interferencia disforme, se rebelaron contra sus creadores, comenzando así la rebelión de las máquinas. Un suceso que destruyó prácticamente todos los cimientos del imperio hasta el momento. Esto dio lugar a lo que sería el siguiente evento más importante de la cronología, lo que es la Vieja Noche, o la Era de los Conflictos, como también es llamada. Esto supuso una conquista por parte de los tecno-bárbaros, o al menos así eran llamados, para describir así a aquellos brutales y genocidas líderes que se levantaron para intentar gobernar y conquistar la antigua Tierra. La era oscura de la tecnología no solo dejó todo de desastres, también dejó cosas bastante positivas para lo que sería un futuro. Por ejemplo, aparte de todo esto, también tenemos la fundación del culto del Mechanicus. Allá en Marte se estaba cultivando poco a poco, estaba creciendo y germinando para poder tratar de reconquistar la galaxia. Al final del día, el culto Mechanicus fue de los primeros en lanzar una incursión a través de la galaxia para intentar recuperar toda esa tecnología. Aparte, también tenemos las casas de los caballeros que surgieron para poder intentar ayudar a ciertas personas. Y también surgieron los titanes de las legios titánicas, todos estos creados para la supervivencia de la humanidad. La Vieja Noche trajo el ocaso y la destrucción de la humanidad en muchos sentidos. Varios sistemas quedaron al merced de las máquinas, varios al merced de los senos, y básicamente fueron esclavizados por toda la galaxia, y hay algunos que ni siquiera llegaron a sobrevivir. Este fue el momento más bajo que la humanidad había conocido, pero no fue hasta la llegada del 28º milenio que todo cambió. El emperador de la humanidad, junto con los custodes Malcador el Sigilita y los guerreros Trueno, emprendió la reconquista de Terra, derrotando a los tecnobárbaros que habían asolado todo el planeta. A partir de este punto, comienza lo que sería la era del imperio, la cual, debo de decir que está dividida en varios periodos clave. Para empezar, están las guerras de unificación. Aquí el emperador, junto con todo su ejército dorado, emprende lo que es la pacificación y la unificación de toda Terra como una sola,
como la nueva superpotencia del nuevo imperio del hombre. Luego tenemos lo que sería la Gran Cruzada. Aquí el emperador alza sus ojos a las estrellas y empieza a reclutar por todos lados y a reunificar a la galaxia entera dentro de su imperio, con la verdad imperial como una de las armas más necesarias en estos tiempos, pues tenían que destruir la cultura que se había creado en otros planetas para así no interferir con los planes del emperador de derrotar a los dioses del caos. Aparte, luego de esto, tenemos el periodo de la herejía de Horus. La rebelión del architraidor supuso otro gran nicho dentro de la galaxia, siendo un periodo bastante destructivo en el cual se dice que la galaxia ardió. Los primarcas, semidioses de la guerra, se habían rebelado en contra de su padre por ocultarles la verdad de los dioses. Algunos otros tal vez con otros motivos, pero se entiende la idea. Aquí tenemos eventos bastante relevantes, como puede ser la atrocidad de Isban 3, la masacre del desembarco en Isban 5, la batalla de Molech, todo lo que es el asedio al espíritu vengativo, entre otras cosas, de los cuales más de alguno de estos eventos ya tiene ciertos videos subidos en el canal. Y todo esto conoce su fin en el último periodo de esta era, el asedio a Terra. Se cuenta como un evento aparte, a pesar de técnicamente pertenecer a la herejía de Horus, pues ha sido un evento tremendamente extenso. Todo el sistema solar se ve envuelto en una guerra civil, decidiendo, tomando bandos, leal o traidor. Aquí hasta el Adeptus Mechanicus tuvo su parte en la guerra, en la cual se fragmentó, incluso las casas de caballeros, las legiones titánicas, hasta el Astra Militarum tuvo su historia por ahí, pero en general todo culmina aquí. Los primarcas conocen su destino, el emperador asciende al trono dorado y Horus es asesinado, culminando así la época del imperio, pero iniciando así una nueva era, una tal vez un poco más degradante de lo que puedan pensar. A partir de aquí tenemos lo que sería la decadencia de 10.000 años, o los 10.000 años de decadencia, como quieran decirle. Durante esta época, durante este periodo, ocurrieron sucesos bastante extraños, como pueden ser los 3.000 años de relativa paz, pues quien diría que el emperador hizo un tan buen trabajo que todo se mantuvo en pie durante un buen tiempo. Incluso la adoración del emperador no era algo que se daba todavía, aunque sí tenía sus buenos inicios. Todo esto llegaría a su fin con la llegada de la bestia, el Wag Orco más grande registrado hasta el momento. De no ser por la aparición del primarca Vulcan, la humanidad hubiera sucumbido. Aunque este periodo también vio el inicio de las primeras cruzadas negras de Abaddon, y junto con ellas también vino la era de la apostasía, una de las eras más malditas conocidas por el imperio, dado que aquí la eclesiarquía tomaría muchísimo más poder, tanto que prácticamente se ganarían un puesto en los altos señores de Terra. También durante esta época ocurrieron otras cosas, como la aparición de los tiránidos a pequeña escala, el despertar de los necrones, las primeras fundaciones perdidas de los astartes, el nacimiento de las órdenes de las adeptas auroritas, las primeras guerras de Armagedón y el descubrimiento del Imperio Tau, entre otros acontecimientos clave. Todo esto colocado así para el nacimiento del nuevo milenio, el milenio 40.000, donde se ubica la mayor cantidad de historias y sucesos que puedas imaginar. Todo lo contado hasta ahora sirve como trasfondo de esta era, la era de Warhammer 40.000. En este periodo podemos destacar ciertas cosas, como la 26ª fundación de los Astartes, la historia de Caiaphas Cain, el retorno del Rey Silente, la primera guerra tiránida, la segunda guerra de Armagedón, la cruzada Damocles de los Tau y la más importante de todas, la 13ª cruzada negra de Abaddon el Saqueador. Este evento en específico marcó lo que sería el fin del milenio 40.000 y dio el comienzo del milenio 41, conocido también como la era Indomitus, la era indomable, donde el primarca Roboute Guilliman despertaría una vez más para guiar al imperio en un nuevo camino, donde jurarían reconstruir y traer de nuevo a la grandeza al imperio. Todo esto, señores, en resumidas cuentas, en muy resumidas cuentas, es lo que tenemos que saber acerca de la cronología de Warhammer 40.000. Ahora bien, señores, retrocedamos unos varios milenios atrás. Como prometí, nos centraríamos en una de estas épocas. En específico, quería dedicarle algo a la era oscura de la tecnología, la edad dorada de la humanidad. Pues aparte de ser una de las eras más importantes de la historia,
es una que esconde una cantidad significativamente grande de secretos y misterios. A lo mucho, de lo que podemos estar seguros, es del periodo de tiempo que este perduró, y algunos cuantos avances tecnológicos que han perdurado hasta la actualidad. Como mencioné con anterioridad, los navegantes y los motores disformes fueron la base en la que este imperio se cimentó, y aún años después siguen siendo la base del nuevo imperio. Esta época invita muchísimo a la imaginación. No es una era cualquiera, es el epítome de la raza humana, el culmen de nosotros como sociedad y como imperio. Una era idílica, la cual nuestras propias mentes no es capaz todavía de comprender. Por ejemplo, una de las tecnologías creadas en estos tiempos son los clavos del carnicero, unos aparatos que, como todos sabrán, son característicos de los devoradores de mundos, unos artefactos con la capacidad de enloquecer a su portador, creados en esta misteriosa época. ¿Cuál era su propósito? Eso ha quedado en el olvido. Tal vez fueron para una forma de tortura o algún tipo de terapia para los millonarios, quién sabe. Algo tendrá que ver, pero como tal, es uno de los tantos misterios que encarna esta época. Pues sea lo que sea, no es lo único fascinante de este tiempo, ya que la cantidad excesiva de mutaciones o cambios que la humanidad tuvo que atravesar en su búsqueda de la supremacía es vasto y con muchos casos registrados. Un ejemplo fascinante de esto es algo que mencionó Magnus el Rojo. No existen lobos en Fenris. Esto es literalmente cierto. Pero entonces, ¿qué son estas criaturas que acompañan a la Vilca Férrica? ¿Quién fue la madre que crió a Leman Russ? ¿Y quiénes son sus hermanos con apariencia de lobo? Sorprendentemente, estas bestias son seres humanos que mutaron para adaptarse al entorno apocalíptico de Fenris. Los Ad-humanos fueron un tipo de experimentación en la que las inteligencias artificiales de esa época encontraron formas para adaptar a los humanos a entornos hostiles. Se modificaban aspectos como el pelaje, las garras, los sentidos, la piel gruesa y la fuerza aumentada. Todo con un propósito, el propósito de sobrevivir. Los lobos de Fenris son solo un ejemplo de una adaptación tan exitosa que llegó a superar a los humanos en cuanto a resistencia y convirtiéndose en verdaderas bestias capaces de soportar el ambiente feroz de Fenris, con la desventaja de perder todo rastro de humanidad en su ser. Tal vez un poco más inteligentes, tal vez un poco más salvajes, pero un éxito al final del día. Sí, están condenados a ser bestias, pero oye, fue un éxito, sobrevivieron. Otro de estos ejemplos, que me parece bastante peculiar, es la existencia de los conocidos como ogretes, pues aparte de ser los más conocidos, son los más útiles para el imperio. Su origen no dista nada de los demás humanos. Son seres humanos los cuales sacrificaron todo rastro de inteligencia a cambio de fuerza, resistencia y alturas sobrehumanas. Para la Guardia Imperial es un regalo su propia existencia. Es como tener la fuerza demoledora de un Astarte, pero sin toda la afinidad monstruosa de mente. Obedientes hasta la médula, monstruos natos de extremo poder con un carisma encantador. Podemos pasar horas y días hablando de lo maravillosos que resultan ser los adhumanos, pero la era oscura de la tecnología no se limita solamente a mutaciones extraordinarias, sino en como su nombre dice, la tecnología. Los hombres de hierro eran estas grandes aglomeraciones del epítome tecnológico de la humanidad. Eran los guardianes, eran los protectores de la humanidad. Eran ellos los que se alzaban a combatir contra los orcos, contra los Eldards y cualquier otro seno que quiera desafiar su soberanía. Leales solamente a los humanos, eran monstruosidades de acero, con capacidades destructivas más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Para aquellos que conozcan mínimamente a los ángeles oscuros, tal vez les suene la existencia de los Incendio, y si no es el caso, pues les resumo. Los Exindio son máquinas creadas para la guerra, con una capacidad destructiva abismal, pues estos fueron utilizados para detener la ola de destrucción que Konrad Kurz había desatado en Macrash. Todo esto durante el periodo del Imperio Secundus. Tal era su fuerza que solo necesitaron a unos cuantos para conseguir detenerlo. Ahora, imagínense si su intención fuera matar
evitarlo. Ni los primarcas estarían a salvo de semejante poder. Uno de los misterios más extravagantes de esta era fue sin duda el motivo de la revuelta cibernética o la rebelión de las máquinas. ¿Por qué artefactos de tan inmenso poder sentirían la necesidad de rebelarse contra la humanidad? Hay quienes especulan sobre la mítica premisa de que son seres superiores controlados por alimañas inferiores. Luego están los que deciden echarle la culpa a los Eldars por el nacimiento de Slaanesh, que provocó que la disformidad afectara las mentes de los hombres de hierro, causando así su propia rebelión. Sea como sea, señores, la galaxia tal vez nunca vuelva a presenciar el nivel tecnológico de esta era, y por mucho que los Eldars menosprecien a los humanos, tienen que aceptar que por un tiempo la humanidad fue la gobernante y regente absoluta de la galaxia. No éramos los nuevos que se toparon con un muro imparable, no, ellos eran el muro imparable, con las que las razas alienígenas tenían que lidiar, si querían un puesto dentro de la galaxia. Las estrellas le pertenecen únicamente a la humanidad, pues es su destino y está escrito en piedra.